Hoy en día se habla de muchas cosas. Es una pena no poder nombrarlas, pero debemos ajustarnos a las normativas de YouTube. Es de temer que las palabras vuelvan a ser tergiversadas y manipuladas al servicio de la propaganda. He tenido la oportunidad de volver al legado de la Ilustración visto desde la izquierda y al universalismo abstracto en varios artículos de mi blog. No cabe duda de que hay mucho trabajo histórico y filosófico que hacer sobre la Ilustración y su legado. Sin embargo, no basta con analizar las circunstancias históricas, por muy importantes que sean. Hay que ir al fondo de la cuestión y preguntarse cómo la empresa emancipadora que fue la creación de la ciencia moderna en la estela de Galileo pudo transformarse en una disciplina auxiliar para el control controlado de los seres humanos. Para entender, por tanto, cómo la ciencia se convirtió en un aparato ideológico de Estado. Y por cierto, ¿por qué razones, en virtud de qué neutralidad axiológica, los científicos están tan a menudo del lado del poder, incluso de los poderes más terribles? En el centro de estas cuestiones, desde un punto de vista estrictamente filosófico, está el enigma de la racionalidad científica. Si el siglo pasado vio el desarrollo de un cierto irracionalismo, cuya fuente se encuentra en la reacción romántica del siglo XIX, nuestra época vive bajo el dominio de la tecnociencia triunfante, que anuncia cada día nuevos avances más allá de lo humano. Hay que creer en la ciencia, confiar en ella, y cualquiera que exprese dudas en contra de los dogmas imperantes vuelve a ser tachado de enemigo de la ciencia, oscurantista, supersticioso y a menudo, por alguna razón, antisemita. Las distintas disciplinas científicas, las disciplinas de las ciencias de los hechos, están ahora entronizadas en el altar único de la ciencia, el nuevo Dios al que se nos pide que nos sacrifiquemos sin rechistar. Una de las aplicaciones de este nuevo culto se refiere a las neurociencias y a lo que Marcus Gabriel llama neurocentrismo. Programas de investigación fuertemente financiados, tanto públicos como privados, quieren demostrar 1. Que somos nuestro cerebro y nada más. 2. Que nuestro cerebro funciona como una máquina informática. Y que 3. El funcionamiento inteligente del cerebro puede reproducirse en una máquina concreta de cuyo nombre fraudulento de inteligencia artificial ya ni se habla. Todo esto es propiamente aberrante. Bastaría una pequeña reflexión filosófica para entenderlo. Buenas tardes a todos, soy Elba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de la publicación El malestar en la ciencia, prologada por Carlos X. Blanco y la cual he tenido el placer de traducir del francés al español. ¿Qué podemos decir de este libro? Por ir directamente al grano. Bueno, lo primero que está llamado a ser un clásico. Y no es de extrañar teniendo en cuenta los temas que se barajan y cómo se exponen. Sin darle más vueltas, podemos afirmar que merece figurar entre las más agudas producciones filosóficas en contra del cientifismo. Quienes conocemos a Dennis Collin ya sabemos de su dilatada carrera y su entonces y ahora llamativa incorporación al sistema educativo nacional desde 1994, después de haberse agregado la filosofía. Siendo doctor en la materia, fundó y presidió la Universidad Popular de Évreux hasta 2019. Actualmente es coanfitrión de La Social, una plataforma de información puramente política. Dennis Collin fue, según Jean Ponceau, en la década de 1970, militante de la Liga Comunista Revolucionaria, pero movámonos a años posteriores. Se ha expresado, en varias ocasiones, en revistas de extrema derecha como Crisis, definida como medio enfocado a la revisión de ideas y debates, y creada en el 88 por Alain de Benoist, quien es su director de publicación, o también la revista Éléments, o Éléments pour la civilisation européenne. Y respecto a este otro medio, es conocido como la revista oficial del Grupo de Investigación y Estudio para la Civilización Europea, GRECE. Acorde a su director, el señor Esoric, está inspirada en la identidad de Europa. La revista defendería una visión crítica de la modernidad progresista y promueve temas como el arraigo, la ecología, el respeto a la diversidad de culturas o la defensa de la identidad europea.
Lo cierto es que el libro El malestar de la ciencia destaca por lo fino y preciso de su crítico análisis contra las ciencias en su estado actual, además del sólido esquema de tradiciones filosóficas de las que se sirve el autor para su análisis. Este libro es incómodo. Es incómodo porque su autor, junto con otro equipo de compañeros filosóficos, habría ido subrayando el marxismo de la locura posmoderna, o al menos esa es la intención principal de Dennis Collin, puesto que el malestar en la ciencia nos ayuda a pensar, y a pensar críticamente además. Una crítica que, acudiendo a la etimología griega de la palabra, significa clasificar. En este caso, clasificaríamos qué es ciencia y qué es basura destinada a la dominación. La filosofía del señor Collin se sitúa en continuidad con el pensamiento de Karl Marx, mientras rechaza el marxismo ortodoxo en sus diversas variantes, aproximándose en sus posturas a las de otros pensadores transversales, como Alain de Benoist, mencionado anteriormente, líder de la llamada Nueva Derecha, o los marxistas heterodoxos Constanzo Preve y Diego Fusaro, de quienes ha llevado a cabo traducciones y con quienes comparte muchos planteamientos. Además de Marx, dedicó diversas obras a figuras clave de la filosofía política como Maquiavelo o Vico. El señor Collins, y aquí ya por definir parte de sus obras, se esfuerza por reconciliar socialismo y republicanismo, y es autor de varias publicaciones dedicadas a la moralidad, las teorías de la justicia e incluso la concepción república de la libertad. De hecho, defiende el Estado-nación frente a las tendencias disolventes, mundialistas y globalistas de nuestros tiempos, mostrándose, por poner un ejemplo, contrario a la Unión Europea, la ONU y demás entidades transnacionales. Hay que reconocer que la reflexión moral en Collin adquiere una gran importancia, desde la moral y la justicia social hasta el análisis de los peligros de la ingeniería social. Dennis Collin es autor de un blog, en el cual trata cuestiones morales políticamente incorrectas, muy políticamente incorrectas, como la eutanasia, la ideología de género, la homosexualidad, el feminismo radical, ultrafeminismo, el posthumanismo. Dejaremos el enlace en la cajetilla de descripción. Otra parte de su trabajo se refiere a la epistemología y la reflexión sobre la técnica y, en particular, la inteligencia artificial. Ha publicado los ensayos En defensa del Estado Nacional y Transgénero, un posthumanismo al alcance de todos los presupuestos. Dichos ensayos, igual que el análisis vertido en El malestar en la ciencia, pertenecen a la editorial Letras Inquietas. El contenido de esta publicación es bastante suculento. Un libro fácil de leer, por su lenguaje sencillo, siempre respetando el estilo del autor y a lo que los lectores esperan. Dennis Collin es muy directo. Comienza desmembrando la posición del problema principal con una serie de ejemplos y con las referencias pertinentes. Referencias que continúan ampliándose a lo largo de toda esta publicación, si así lo exigen las explicaciones del señor Collin. La racionalidad es incisiva a la hora de definir qué es la ciencia y por qué normas hay en esta ciencia o en las ciencias clasificadas como tal, qué hay de verdad en ello, cómo se aprovecharía el capitalismo de ella. Y, lo más importante, ¿qué influencia hay con las nuevas tecnologías y este pensamiento moderno? Además de otras muchísimas más cosas, hacen de la obra aquí presente un aporte completo en su plenitud, porque también se puede disfrutar de los comentarios del propio autor, además de una conclusión sincera y, ¿por qué no?, sin pelos en la lengua. No queremos destripar el libro, así que por el momento nos despedimos, pero no sin antes agradecerle a todos ustedes que sigan aquí, luchando de un modo u otro. En este caso, a autores críticos y cultos como es el señor Collin, a profesionales que hacen posible que el mensaje se difunda y a nuestra queridísima audiencia, siempre distinguida y muy amable por el apoyo que demuestra y sus enriquecedores mensajes. Nos vemos en el próximo vídeo.